Crisis política. Censura a José Gerí. José Eliche, ex oficial mayor del Congreso, está con nosotros para darnos su reacción a esta jornada histórica que hemos vivido. Bienvenido, doctor Eliche, es abogado también. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, jornada histórica para la vergüenza, ¿no? Porque en realidad, como ustedes lo han dicho, ¿no? O sea, cambiamos de presidente a cada momento, ya somos un objeto de curiosidad en el mundo. Nosotros estamos confundidos como ciudadanos en el sentido de que cómo cambia nuestro presidente a cada momento, a quien ejerce la presidencia de la República. Y en el mundo no se explican cómo en un país, digamos, que tiene algunos, digamos, méritos, ¿no? Que pueden mostrar como ejemplos en ciertos aspectos, ¿no? Como en los aspectos macroeconómicos y otros más, por supuesto, y pueda vivir así en esta situación de inestabilidad. Entonces, yo creo que lo que ha sucedido hoy es vergonzoso. Creo que antes creo que nos habíamos tenido una entrevista y habíamos hablado pues que la raíz de todo esto está en la mala interpretación y aplicación del artículo 115 de la Constitución, integrado con el artículo 43 y el 113. O sea, doctor Eliche, solo para entrar en poner en conocimiento de la audiencia, ¿usted cree que la moción de censura no era el instrumento que se le debía aplicar hoy al presidente José Gerí? Así es, exactamente. ¿Por qué? Porque el presidente del Congreso que asume la presidencia de la República por sucesión constitucional es presidente pleno, no puede ser a medias, no puede ser un encargado, ¿no? El artículo 115 tiene 2 párrafos, yo sé que no hay mucho tiempo, lo digo rapidito. En el primero está la línea de sucesión constitucional y la expresión que se usa ahí es asume las funciones. Primer vicepresidente, segundo vicepresidente, presidente del Congreso quien convoca elecciones inmediatamente, por impedimento permanente del presidente de la República. El segundo párrafo usa la expresión encargo, y el supuesto ahí es que el presidente no está impedido, pero está fuera del país con permiso del Congreso y encarga el despacho a un vicepresidente. Así es de simple, lo leen en este momento y así es exactamente. Pero hay mucha gente que desde hace muchos años, 2 décadas, ha venido diciendo a partir de la presidencia de Valentín Paniagua que era un presidente encargado, no menospreciando, digamos, el ejercicio de la función de presidente de la República de Valentín Paniagua. Y así, y ha venido argumentando muchos de los que ahora opinan, ¿no?, como especialistas, al contrario, en el sentido de que es presidente pleno y que la vacancia es lo que correspondía hoy, pero por otras razones, intereses, nexos, yo no sé, ¿no? Yo lo he dicho toda la vida, no es que me crea ahora el dueño de la verdad, pero es que es verdad, lo he dicho toda la vida. Entonces, el tema acá es que estamos destruyendo la institucionalidad. Acá no se trata de defender a Gerí, podemos poner el nombre de José Gerí un poquito a un lado, aunque es un ser humano que existe, lo ponemos figurativamente a un lado, ¿no? Y pensamos en la institución presidencial, que la necesitamos fuerte, que la necesitamos sólida, ¿cierto? Quienes hoy día han hecho todo esto, ¿no? Una censura expresa, además ha sido muy rápida, ¿no? Se volaron el debate y todo lo demás mediante una cuestión incidental y votaron de frente. Bueno, son los responsables de que tengamos ahora a José Gerí de presidente, pues han debido hacer las cosas bien. Con Castillo hicieron lo mismo, no reunieron los 104 votos para una vacancia express. Todos vimos a Pedro Castillo cometer una infracción constitucional. No hay nada que probar, está probado que cometió una infracción constitucional. Pero como hicieron mal el procedimiento en el Congreso y solo alcanzaron 102 votos y así lo vacaron y así expidieron la resolución de vacancia, pues sus abogados siguen argumentando eso. Doctor Eliche, digamos, ¿no? Sí. Si bien es cierto, sus argumentos además ya han sido expuestos por muchos constitucionalistas que estaban divididos, ¿no?, frente a que si correspondía una censura o si correspondía una vacancia. Pero dado ya los hechos, ya estamos sobre la marcha, ¿tiene acaso el presidente hoy el margen de, siguiendo su razonamiento, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, yo me voy a quedar, y si ustedes me quieren sacar, tendrán que aplicar la vacancia? ¿Podría tener él ese margen de acción? Podría, y ojalá no lo haga, porque él solo, ¿no?, día a día se ha ganado la vacancia. Entonces, yo le diría que mejor, bueno, puede hacer una declaración, por ejemplo, en ese sentido, pero que renuncie, pues, no, que deje el cargo de una vez. Y a los congresistas, ya que hicieron esto, y nosotros, digamos, somos los afectados, el país entero, yo no pertenezco a ninguna organización política, no promuevo ninguna candidatura ni nada, solamente hablo como ciudadano.
¿Qué cosa? Nosotros lo único que podemos pedirle al Congreso es algo que vengo repitiendo, por favor, ahora sí, por favor, háganse una, ¿no? Elijan a una persona íntegra que no tenga ni denuncias ni sospechas de corrupción, una persona que sea equilibrada emocionalmente, una persona que tenga la capacidad mínima para formar un equipo que nos lleve con tranquilidad al 12 de abril, que es el día de las elecciones, y al 28 de julio, que es la transferencia del poder parlamentario y presidencial. Por favor, porque ya no podemos más, no podemos vivir así, no merecemos vivir así. Tenemos un país, ¿no?, que puede darnos mucho a todos, cada quien con sus habilidades, con sus decisiones y sus cosas, pero tenemos un país rico, un país con mucho potencial, que lo estamos destruyendo. Ahora, y lo estamos abandonando al crimen organizado, a las economías ilegales, a la irresponsabilidad política, etc. Me gustaría que me cuente desde su experiencia cómo un grupo de congresistas puede ponerse de acuerdo, puede lograr el consenso de un nombre, digamos. ¿Cómo es esa negociación? Para que lo entienda el auditorio, las personas que nos están viendo. Eso es lo que tiene que darse, ¿no? Qué bueno que me haces esa pregunta, ya, porque si no, no hubiera hablado del tema. Yo he estado en dos transiciones. En la de Paniagua, yo fui secretario general de la Presidencia de la República durante el gobierno de Paniagua, y fui, bueno, un mes, creo, un poco menos, durante el gobierno de Sagasti, porque después me nombraron ministro del Interior. Pero igual he estado en dos transiciones, ¿ya? Y puedo sinceramente, o sea, para simplificar la idea, ¿cuál es el testimonio que puedo dar? ¿Saben cuál es? Desesperación. O sea, cuando ya veían que no había nada que hacer y que le iba a venir la noche a todos, decidieron por Paniagua, ¿no?, en 2000, y decidieron por Sagasti en 2020. Así fue. Esa es mi impresión humana, ¿no? Eso es lo que yo vi, eso es lo que yo presencié. Porque ¿cómo así un Paniagua con 3 personas en un grupo parlamentario es elegido finalmente presidente de la transición a la salida nada menos de Alberto Fujimori, nada menos de todo el poder fujimorista? Y cómo así, ¿no?, Francisco Sagasti, que encabezaba, era el vocero de un grupo parlamentario de 9, fue elegido hasta por sus enemigos, porque eran los que justamente, creo yo, tenían esas características. No tenían mancha, no tenían antecedentes de corrupción, no tenían ninguna sospecha de falta de integridad o de corrupción, y por otro lado parecían personas, y yo creo que lo eran, estoy seguro que lo son, emocionalmente equilibradas, y que tenían alguna experiencia, pero digamos, tenían una larga experiencia en el sector público y también en el sector privado, igual que Francisco Sagasti. Doctor Eliche, ¿no? Eso fue. Esa desesperación que usted describe seguramente también se debe a que en otros momentos era la consigna que se vayan todos. Entonces, de alguna manera, en muchos periodos parlamentarios, los mismos parlamentarios han estado peligrando su permanencia, digamos. Pero ahora el escenario es totalmente distinto. Pero, sin embargo, ¿usted advertiría que igual habría esa suerte de desesperación? Claro, porque estamos en un proceso electoral, no falta nada para las elecciones, ¿no? Y hay que aplanar el terreno. Y para que se aplane el terreno, tienen que elegir a alguien que inspire confianza a la población sobre, en principio, que llegaremos tranquilitos. Sí, hay que atender los problemas urgentes, hay que formar un equipo, trabajar con la policía para avanzar en el tema de lucha contra la inseguridad, etcétera, y mantener la economía estable y cosas así. Pero, ya, si aparece una persona que inspira confianza y que sentimos que es capaz de llevarnos tranquilitos hasta el 12 de abril, genial, ya, un punto. El segundo punto, esa misma persona tiene que acoger a quien gane las elecciones. Bueno, también es muy probable, seguramente va a haber una segunda vuelta un mes después, ¿no es cierto?, en mayo, y tiene que acoger a quien finalmente gane las elecciones, ¿no?, para abrirle el camino y mostrarle el estado de cosas para que pueda hacer un buen gobierno, o para que dé los pasos iniciales del nuevo gobierno que nos permita, pues, salir de esta situación recuperando la confianza en nosotros mismos y en el futuro. Claro. Eso es lo que necesitamos ahora, es tan simple. O sea, yo sé que no es fácil a la hora de hacer las cosas, ¿no? Pero esa es un poco la idea, ¿no? Para terminar, podemos hacer un rapidísimo repaso de cómo será el procedimiento el día de mañana, de cómo será la elección del nuevo presidente del Congreso que se pondrá la banda presidencial.
Bueno, bueno, yo hubiese convocado, es cierto que dice el reglamento 24 horas, pero en una situación así yo hubiese convocado a las 12 de la noche y 1 minuto la elección, para no tener este espacio de vacío de poder, pero ya está, 6 de la tarde. ¿No es cierto? Bueno, se van a presentar en la Oficialía Mayor las listas, las vamos a conocer porque tienen que publicarse ahí en una pared del Congreso que se llama tablas. De ahí se va, ya la gente se reúne. ¿Cuántos votos se necesitan para que pueda salir electo? A ver, primero hay que ver cuál es el número hábil. Del número hábil, hay que ver, con el número hábil se define el quórum, que es la mitad más 1. Debe ser igual que hoy, ¿no? Y se va a la elección. Entonces, al inicio, cuando se inicia la elección, el presidente tiene que anunciar cuál es la mayoría simple. Entonces, la mayoría simple es tanto, ya está. Si hay 2 listas, si ninguna alcanza la mayoría simple, se va a una segunda votación. Ya, en la segunda votación, no importa que tenga 30 o 25, el que tenga, digamos, mayor cantidad de votos, esa es la mesa, ese es el presidente del Congreso. Perfecto, ¿no? Clarísimo. Así es. Y si en la primera alcanza la mayoría simple, ya pues ya no hay segunda vuelta, ¿no? Así es. No sabemos cuántas listas va a haber. Ojalá, y eso sería un buen mensaje para el Congreso, hoy día no duerman ni nada, se pongan a pensar cómo eligen a ese personaje que necesitamos en este momento, y que sea una lista única, y que bueno, se hagan una, pues ya que están en campaña, bueno, de repente los empezamos a mirar, aunque sea por pena un ratito, ¿no? Les damos un poco de misericordia después de todo lo que han hecho. Si es que hacen algo bueno ahora, ¿no? Gracias, Ojalá. José Eliche, ex oficial mayor del Congreso, ex ministro del Interior, también dándonos detalles de lo que veremos mañana o en las próximas horas en el Parlamento. Muchas gracias. Muy bien, bueno, hacemos una pequeña pausa, ¿no? Regresamos, quédense, hay más. Muy bien, vamos a seguir analizando este panorama político. Ya nos acompaña en estudios Augusto Álvarez Rodríguez, es un gusto tenerlo, además de periodista, analista político y bueno, cómo no, conductor del programa Enfrentados. ¿Qué tal, Augusto? Bienvenido. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo te va? Bueno, de cara a esperar las propuestas. No te veía de hace un par de presidentes. Un par de presidentes, de verdad que sí. En un quinquenio ya vamos por el cuarto presidente. Qué locura, y en una ¿no? década 10. Una década 10. Las personas estaban un poco jugando en las redes sociales y decían, quienes quieren tener la nacionalidad peruana, requisito, saber los nombres de los últimos presidentes. Bueno, he visto uno de los mejores memes es de alguien dando examen, un chiquito en el colegio, le dicen los presidentes del Perú últimos 10 años. Esta pregunta no la puedo responder. Dios mío, es un problema y un laberinto, ¿no? De un poco jugar con esto nos permite también liberar tensiones de lo que se viene. Pero lo que hemos vivido, digamos, en los últimos minutos, ¿cómo lo has analizado? Sobre todo con la polémica en torno a la vacancia. Pues parece una muerte, una crónica, una muerte anunciada, ¿no? Porque eso se veía venir, parecía que se podía salvar con esta moción de ir a ver la vacancia y no la censura, y acabó como parecía que iba a acabar. Y entonces me parece que al final a mí me deja una especie de tristeza por la situación de la democracia en el Perú. Uno, tú has mencionado 4 presidentes en este lustro, 10 en la última década, desde Ollantumala hasta ahora. Se va otro presidente que está por todos lados acusado y con indicios de haber usado muy mal la presidencia de la República y haber confundido, pero que además repetía un comportamiento que traía desde el Congreso de la República y lo llevó a Palacio de Gobierno. Y al final se decide la destitución de él por una censura cuando todos los juristas serios del país decían esto debe ser una vacancia. Entonces a mí lo que me molesta es no que se vaya a gerir, que se vaya por el camino equivocado y siempre escoger el atajo como solución y no el respeto a las normas y los principios como debería ser. Sobre todo porque vulnera a quien viene también. No sabemos si va a durar hasta el 28 de julio o hay una garantía. No hay ninguna garantía. Es más, creería que es un cargo muy complicado, bien que lo digas, porque nada garantiza que la persona que designen y todas las versiones que hay, a mí me sorprende que en este momento, habiendo tenido tanto tiempo para preparar esta destitución vía censura, no hayan conversado de ver con quién lo reemplazan. Entonces uno siempre busca que la lavanda salga más cara que la camisa y ver quién viene, porque claro, se sacó a Dina Boluarte, se puso a Kerim, la cosa no salió bien. ¿Qué garantías tenemos que este Congreso, que tiene tantos problemas de corrupción interna y de mediocridad, vaya a elegir bien? Yo tengo la sospecha que en general este Congreso, entre dos caminos, el bueno y el malo, va por el malo.
Entonces, ¿qué nos van a dejar ahora? Y si es que esta persona va a durar hasta las fiestas patrias, Esa es la interrogante. sabe Dios. Sabe Dios. Y claro, si era la crónica de una muerte anunciada, me parece un poco risorio también esta pregunta, ¿no? Del señor Rospigliosi conversando por teléfono. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué? Nos quedamos sin presidente 2 días y medio. Pero era una pregunta. Es una pregunta válida. El micro se quedó abierto, pero no dijo nada indebido. Digamos que es la pregunta que también tú y yo nos dirías, oye, ¿y ahora cuándo viene el siguiente? Dentro de 2 días y medio. Paso, ¿y ahora cómo hacemos? Porque se da un limbo, ¿no? En este momento lo que hay es una situación incierta en quién manda en el país. No es el presidente, porque ya fue destituido, ya fue, lo censura y lo vacaron, como dijo Rospigliosi. Claro. No es el presidente del Congreso, quien dice, yo no quiero ese cargo. ¿Pero que debería por la línea de sucesión? Pero cuando hemos preguntado a los constitucionalistas, lo que te dicen es que la línea va en este momento en que recae en el Premier. El presidente del Consejo de Ministros asume el cargo de encargado de la presidencia y del gobierno, esperando que esto se resuelva pronto y que se resuelva mañana ¿a qué hora han llamado? A las 6 de la tarde. A las 6, porque hoy día a las 6 vence el plazo para inscribir las candidaturas. Y mañana a las 6 se convoca para la elección. Claro. Entonces, ¿Tú sabes ya cuántas candidaturas hay? Había una oficialmente, pero no inscrita. ¿Cuál? Por conocimiento público, el congresista Edgar Raimundo. Ah, Edgar Raimundo ya se inscribió. Bueno, Sí, también hablan y que salió puede... flanqueado por la congresista Ruth Luque y Sigrid Bazán diciendo, sí, Que en lo efecto propone. me han propuesto mis colegas, voy. Acepto. Lo demás son un poco especulaciones. Se habló Bueno, pues de lo vamos a Silvia saber Montesa, en una hora y media. hora, Vamos a saber media. quién es, así que acá en Canal N va a salir la primicia de decir quiénes son los candidatos a la presidencia de la República. No el 12 de abril, sino para el 18 de febrero, para mañana. Vamos a ver cuánto va. Pero hablan de por lo menos 10 personas que están interesadas en el cargo. Ahora, Algunos son candidatos ya a algún cargo, a la presidencia o a un cargo en el Parlamento, y sin embargo dicen, bueno, ¿qué importa? Chapo esto y como sea, ¿no? Bueno, sé que no voy a llegar a la presidencia, soy un candidato chiquito, pito, Claro. pito, como han dicho algunos, quizás puede ser el momento. 4 Pero meses estaba- de vivir, Estaba 5 meses. revisando también la opinión de muchos expertos, ya no constitucionalistas netamente, sino expertos en materia electoral. Dice, ojo, hay que poner el foco en el tiempo límite del cronograma. El 11 de febrero se cerraban las posibilidades de renuncia. ¿Y de renuncia de qué? Cuéntame, porque he escuchado versiones diferentes. Tú estás más al tanto. Quienes quieren renunciar finalmente Pero no a... es porque son autoridades a la públicas. plancha, a la plancha. Ah, solo a la plancha. Si es una plancha presidencial o a la lista de candidatos para diputados o senadores, Claro. tenían plazo de retirarse Hasta el 11 de febrero. hace 3 días. Por tanto, El ya cronograma no puede electoral retirarse decía- de la competencia. Ya no. Ya, eso es lo que yo he... Salvo una decisión máxima del jurado por una cuestión de procedimiento, tacha que todavía Claro, no se porque lo resuelto. tachan porque no puede ser Pero candidato, pero no porque por sea la voluntad voluntad propia. Bueno, eso es lo que yo he conversado con algunas personas ahora que creen que no, que podría ser. Son los que, por ejemplo, les gusta que la señora Gladys Echaíz sea la persona elegida en el Congreso. Pero cuando yo sostenía y dije, pero ya es candidata para el Senado por Avanza País, decían, no, el plazo, yo dije, ya venció el plazo. No dicen el plazo para autoridades, no, el plazo se venció para los que querían renunciar a su candidatura. Ya pasó. Entonces, es otra vez, es una vocación por el atajo de decir, como me gusta esta persona, ya, ¿qué importa? Vemos cómo hacemos para que renuncie, y así nos la pasamos buscando soluciones y parches, y no soluciones de fondo, pero que se basen en los principios, en las normas. ¿Y ahora qué, no? Es la gran pregunta. ¿Quién saldrá? Porque hemos estado leyendo también muchos cuestionamientos en torno a los posibles candidatos. Sí, pues no. Sí, decía, la señora Silvia Montesa, no se olviden que también se fue. Cuéntame de China, ella. fue bien- Tú sabes más. viajó. Tú has cubierto el es la Congreso, has ido por congresista- todos lados. La congresista de Acción Popular, que aparentemente ahora tiene más consenso que María del Carmen Alba, ¿no? Que en su momento Ya. renunció. Pero ahora se le está recordando mucho sus viajes a China. También fue una de las protagonistas. Que Ya, pero viajar a aparentemente- China es un problema, o es que con quién viajó, con Gerí, ¿con quién? Hubo un grupo de congresistas, luego se generó toda una suerte de que no han rendido cuentas de ese viaje, la oportunidad de la invitación, si había algún conflicto de intereses. Y tú sabes cómo se habla de la posibilidad de lobbies en el Congreso, ¿no? Que en este Yo no sé Congreso, si es quien un esté libre de cuestionamiento que pecado, alcance. que tire la primera piedra. Este Congreso, haber estado en este Congreso 5 años es el peor cartel, como estamos viendo con algunos candidatos que vienen del Congreso y que haber estado en la figura ahí, en el marco, en el hemiciclo y eso, es un pésimo cartel para ser candidato a algo, porque la gente le tiene mucha tirria al Congreso. Mira, acuérdate de esto. Claro. Estas encuestas a mí me llaman mucho la atención. Decían algunos congresistas en el debate hoy día que estaban alineados con el pueblo, que quería sacar a Gerí. Eso es mentira.
las encuestas lo que decían era que 68% decía que Gerí había cometido actos de corrupción en sus reuniones con los inversionistas chinos. Pero 62% decía que prefería que se quede hasta julio y no que lo cambien, porque la gente dice, paren ya este manicomio, es decir, cambiar y cambiar y cambiar. Ahora viene el nuevo gobierno, nuevo presidente, nuevo premier, tiene que nombrar un nuevo gabinete, va a ir al Congreso otra vez a presentar su plan de gobierno. ¿Para qué el plan de gobierno? ¿Para durar 4 o 5 meses? ¿Qué es lo que va a decir? El desafío de buscar un gabinete, ¿no? No Claro. siempre va a generar consenso. Bueno, hay quienes dicen que lo mejor que podría hacer es dejar el gabinete actual. ¿Querrá Pero, el señor Ernesto Álvarez? bueno, no lo sé, mantenerse pero yo me como pregunto, ministro? ¿es el señor Ernesto Álvarez el mejor premier siempre he escuchado que es un buen abogado, un gran abogado, pero como político, las defensas que ha hecho de Gerí, las defensas que intentó hacer de Gerí, fueron muy malas. Y demostraban a alguien que en política pues no da pie con bola. Y así, y en el Congreso han estado cuestionando y decían que querían censurar a Gerí, no por lo de los inversionistas, sino lo querían por Petroperú, por ley de maestros y cosas como esas. Claro, ahí confunden todo en el Congreso de la Ingresaron República. otros pedidos en el interín, ¿no? Totalmente. Entonces, siento que eso es lo que tenemos, una situación bien complicada, ya a 54 días del proceso electoral. Otra vez, volver a empezar. Y una encuesta más. 86% de la gente, cuando le preguntabas por qué los congresistas quieren sacar a Gerí, 86% decía por sus intereses particulares. Solo 6% decía que era por el interés de la nación. Y yo sospecho, y le pregunté a un abogado penalista, si es que el presidente Gerí o expresidente Gerí ahora va a enfrentar a la justicia. Podrían mañana presentarle una orden de impedimento de salida o algunas otras cosas más. Ya se puede Pero actuar. él podría acogerse a ser colaborador eficaz y decir, bueno, voy a decirles en el Congreso quiénes eran mis amigos, con quiénes iba a las fiestas, a las pachangas donde iba, o con quiénes nos reuníamos con los inversionistas chinos. Así Pero que voy a ese es el decirles que último- este y este. Él hasta el último momento ha dicho no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad, pido perdón. ¿Cómo tomaste estas defensas públicas? Básicamente en la Comisión de Fiscalización y en algunos medios. Pésimo. Yo creo que el presidente Gerí, las excusas que comenzó a dar, y parecía un presidente que se movía en el plano de la comunicación de manera espectacular, ¿no? Todo le iba muy bien, estaba todas las noches en las cámaras y logró una aprobación de 55%. Llegó el momento en el cual se confirmaron sus relaciones con estos inversionistas indebidas y con las personas que entraban a Palacio de Gobierno a visitarlo y que hasta ahí pues delito no hay, pero cuando sí salían con un contrato para trabajar en el Estado, uno dice, acá sí hay un problema. Entonces, la gente Por tanto, la decía... señorita dijo se quedaban hasta la madrugada porque apoyaban en los operativos también las señoritas. Ya, o sea, mira, Esa fue la última ¿te defensa acuerdas que tuvo? la primera versión, cuando iban a salir estos videos de los inversionistas yendo al Chifa y todo eso, y él saca desesperadamente un mensaje a la nación en su teléfono a las 2 de la mañana un sábado? Eso es desesperación pura, de decir, ahora se me complicó, y se le comienza a caer el mundo, y lo que comienza a dar es versión tras versión que se contradice. El señor chino, que no hablaba español, era más fluido que tú y yo en español, Era y traductor. hablaba perfecto. Entonces, ¿de qué hablamos? Se iba enredando, no tuvo un manejo de la crisis y se acabó enredando y se compró todos los boletos de esta rifa para ser destituido. Y ahí están donde estamos ahora, con la consecuencia de un país que otra vez volvemos. ¿Y sabes qué es lo que creo en el fondo? No sé cómo tú lo ves. Que la gente comienza a perderle interés a la presidencia de la República. Lo que dice es, Sí. esto, hay en la calle preocupación, hay gente móvil, nada, es como un día cualquiera en el Perú, es lo que suele ocurrir, entonces le pierde, Respeto. la presidencia pierde respeto, pierde relevancia, y la gente dice, quien sea presidente no cambia mi vida, el tráfico es el mismo, el problema del transporte, el Mañana me agua, levanto todo. a trabajar, tengo que madrugar Así temprano, es, no pasa la nada. misma vaina. Y esto a lo que lleva es que a la gente al final dice, comienzo a creer menos en las elecciones, como mecanismo de tener autoridades nuevas que me ayuden a tener un mejor país. Hablando Y esto de aleja a la elecciones, gente del proceso Hablando político. de las elecciones, ¿cree que esto le pase factura de alguna forma a Fuerza Popular? ¿Se mantendrá igual? Porque han sido una bancada que desde el principio, incluso con mensaje público de su lideresa, han dicho no apoyamos este mecanismo de censura. Mira, en este caso, primero, si es alineamiento con la opinión pública, como te decía, 62%
68% decía que condenaba a Geri. 62% decía, pero que se quede, paremos este manicomio. Entonces ahí no sé si Keiko Fujimori y Fuerza Popular está más alineada con lo que la gente en la calle piensa. Y por otro lado, los abogados constitucionalistas más serios lo que te dicen es, se debió ir por la vacancia, no por la censura. Y ahora la sesión en el Congreso era una sesión donde era, ya de una vez, a votar, de una vez, pie derecho, sube a la combi, no vamos, ya, que no se vaya. Parecía un salón de niños en algún totalmente, momento, ¿no? con argumentos que son lamentables. Yo no sé por qué me gusta ver estas cosas que al final acabo muy perturbado, la verdad. Bueno, la situación vamos a ver cómo impacta también. En muchos se decía por la estabilidad del país, que se mantenga el presidente por la seguridad de las elecciones. ¿Crees que se trastoque en algún momento el panorama electoral o ahora sí hablaremos de agenda electoral? Un buen punto, porque lo que ocurría es que, primero, ¿qué implica esta caída para que haya un proceso de... No, creo que es lo mismo, ya esto está en manos de las autoridades electorales, la OMP, el Jurado Nacional, ellos conducen y quién es el presidente da lo mismo en este momento. Con Por tanto, autonomía, ¿no? Se conducen, digamos. Sí, ahí como que no va a ocurrir nada, así es. ¿Qué va a suceder? Que pueda alimentar candidaturas antisistema porque la gente crea menos. Yo creo que ese daño ya está hecho. Ahí no va a tener ningún cambio. A lo que voy es que esto puede detener algunas cosas interesantes que pese a lo que ha ocurrido el gobierno estaba realizando. Por ejemplo, Petroperú, una empresa que es un barril sin fondo y que muchos sectores, por razones ideológicas o por mucha ignorancia, creen que hay que mantenerla a cualquier costo y ahí se han ido en los últimos 3 años 18.000 millones de soles, 5.000 y pico millones de dólares, que eso debe haberse utilizado para educación, salud, otra cosa no. Se farrió a un barril sin fondo. Eso estaba comenzando a trabajarse. Sospecho que el gobierno que entra es un pato rengo, que no va a tener la fuerza, la autoridad para emprender nada. O para liquidar la empresa. O lo que quieran hacer, ¿no? Yo siento que es muy difícil liquidar o privatizar ahora, que es ordenarla, organizarla, para en el futuro ver qué se hace, pero para que deje de perder dinero. Pero el gobierno que entre es un pato rengo desde el comienzo, no tiene cómo plantear, no tiene fuerza. Y lo mejor que puede hacer es tocar pelota en la media cancha hasta que pase el tiempo y llegar a las fiestas patrias, que ahora, hay cambio. El nuevo presidente o presidenta que se conozca mañana en la noche, son 5 meses los que les queda. ¿Qué debe hacer? Bueno, 5 meses, Geri no duró 5 meses, duró 4. Bueno, en el entendido que dure hasta 28 de julio. Tiempo. Para los presidentes peruanos es un muy largo tiempo. Y mira qué curioso, ¿sabes quién es en esta década el presidente que más tiempo estuvo en el cargo? Dina Boluarte, con su 2% de aprobación, fue la que más duró. Paradojas de la vida. ¿Y qué puede hacer el presidente? Siento que ya no mucho, que garantizar, tratar de hacer algo con la inseguridad, sabiendo que no es un problema que se arregla de la noche a la mañana y que requiere un trabajo de mediano plazo. Yo siento que vamos mal, pero que ojalá que la elección que venga, y creo que la mayoría de peruanos creen eso, que vamos a salir adelante de esta situación, porque la economía viene caminando bien, pese a todo este desorden. La economía viene razonablemente, los indicadores económicos están subiendo, pero hay temas de fondo que no se resuelven y que es... Si bien, mira, la campaña en Navidad ha sido estupenda para las empresas. La venta de autos el año pasado ha sido, pero soberbia. Pero hay un sector de la población que sigue en estado de pobreza, ¿no? Y que esa historia no la cuenta. Y eso requiere reformas de fondo que un gobierno transitorio no lo va a poder hacer. Somos el único país de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú, que todavía no recupera el nivel de pobreza que tenía antes de la pandemia. Perú tenía en ese momento 19% de pobres y subió a 30, ahora estamos como en 24, 25, ya todos ya recuperaron eso, menos el Perú, porque nos faltan políticas de mediano plazo. Un gobierno transitorio, pues es muy difícil que lo pueda hacer, ¿no? Y así perdemos el tiempo y se nos da la vida. Y hemos perdido el tiempo, ¿crees, en seguridad ciudadana? Mucho se habló del plan, el plan Bratton, el tema carcelario, operativos por aquí y por allá, mañana, noche, madrugada, en fin. Requisitos que no sabemos a qué puerto han llevado, pero el plan de seguridad se prometió con mucha expectativa, claro. Se postergó 3 veces y ahora no tenemos nada. Nada, y ayer escuchaba a Mario Ghibellini cuando entrevistaba al premier Álvarez y al canciller de Cela y les preguntaba, oiga, pero ¿y este tema del plan de inseguridad? Y que lo han anunciado 3 veces y luego dieron marcha atrás y decían, no, es que el presidente, decía el premier, le gusta ser concertador, va conversando y todo, y daba unos argumentos que eran, la verdad, deleznables, no que nos faltaba un dato, no que quería conversarlo. Bueno, cuando estuvieran listos ya lo hubieran anunciado. No se anunció y al final nunca hubo plan de inseguridad.
y las cifras de inseguridad siguieron subiendo, los muertos siguieron aumentando y al final no ocurrió nada. Y pasa con gobiernos transitorios y donde el presidente estaba más interesado en inventar más historias de que a las 6 de la tarde iba a comprar caramelos chinos y no tenía a quién enviar en Palacio de Gobierno a que le mande a comprar y tonterías como esas. Bueno, en medio de todo eso hay una noticia medianamente positiva. El Papa viene. Entonces ya Estupendo. no... Porque me quedé con ese dato de que la audiencia ya no estará, el señor Gerí, pues el Papa lo había invitado. Entendemos que el nuevo jefe de Estado irá a la Ciudad del Vaticano, porque finalmente se invita al jefe de Estado. Me pensé en eso, ¿no? También lo que se pide el señor Gerí, hay una invitación para los líderes en Estados Unidos, en Nueva York. Con el presidente a Trump, hay una reunión prontito, ahorita en marzo nada más, y otra pierde la audiencia con el Papa, en fin, pero bueno, el Papa todo lo viene. que se perdió, Gerí. Bueno, gracias, Augusto, muy amable. Patricia, Siempre ameno conversar contigo, escuchar tus apreciaciones y el análisis de lo que se viene, y en hora y 10 minutos conoceremos entonces a los candidatos a liderar la mesa directiva. Breve pausa en Y la Canal presidenta E. de la República. Y también, en consecuencia, presidente de la República. Volvemos. Este señor Gerí me parece un poco, no voy a decir, me parece inverosímil que sea inexperto. Él sabía a quién se acercaba y ahora ha puesto al país en una situación un poco extraña porque queremos saber, y para esto tenemos a Aníbal Quiroga, quién es el que debe detentar la banda presidencial, porque como te comentaba Milagros, no puede haber vacío de poder. Una vez que el señor Gerí sea notificado en Palacio de que ha sido censurado, ¿quién será o quién debe ser el presidente en esta extraña sucesión constitucional? Estamos al teléfono con el señor Aníbal Quiroga, ¿me indica? Vía Zoom, con el reconocido constitucionalista Aníbal Quiroga. Vamos a ver qué nos dice él. Doctor Quiroga, buenas tardes. Bienvenido a esta edición extraordinaria de 24 horas. Por supuesto que el Perú otra vez sumido en una profunda crisis política. Usted nos dijo hace días que el presidente Gerí era un peso muerto. De hecho, también se lo pregunté en la entrevista y hoy día tenemos, bueno, yo creo que un gran problema porque hasta esta hora, hasta las 16:49, no hay una decisión unánime de quién puede reemplazar a Gerí. Es como dice Marco Vázquez, que estamos enfrentando un vacío de poder o los ministros que están a cargo de los distintos sectores de ninguna manera pueden abandonar el Estado. Queremos su primera reflexión para que todos los peruanos nos quede claro. Gracias. Buenas tardes, Milagro. Buenas tardes, Marco. Marco Vázquez. Sí, efectivamente. Habíamos conversado la semana pasada acerca de la situación y la verdad es que se ha presentado hoy día bastante compleja, ¿no? En primer lugar, no hace falta notificar al presidente Gerí porque no estamos en un juzgado de paz. Notificar significa tomar conocimiento. Y el acto del Congreso ha sido un acto público, irregular, indebido, pero ha sido un acto público. Él ya está notificado de que esto ha ocurrido. De hecho, entiendo que el presidente del Consejo de Ministros ha aceptado el tema, ha aceptado la censura indebida del presidente Gerí y sabe que tiene que salir. O sea, que no hay, digamos, forma alguna de alterar eso. En segundo lugar, hay un vacío de poder inédito. Nunca se ha dado eso en el Perú, pero hay un vacío de poder porque hoy día el presidente ha sido censurado, malamente pero censurado, destituido, pero por otro lado no hay nuevo presidente porque ese recién se va a elegir mañana, según la convocatoria que ha hecho el Congreso. Entonces durante 24 horas no hay presidente de la República. Eso no significa que el Poder Ejecutivo no tenga un mando, tiene el mando del Premier, porque él es, después de presidente, el que sigue en el Poder Ejecutivo, y la ley le ordena a los ministros continuar en el cargo hasta que no sean reemplazados. Mientras no tengan un reemplazo, ellos están obligados a mantener su función administrativa, no pueden hacer abandono del cargo porque incurrirían inclusive en responsabilidad penal y administrativa. Y en tercer lugar, los posibles candidatos en el Congreso no pueden ser tampoco los que estén candidateando, porque, digamos, ¿cómo va a ser presidente de la República quien sea candidato? De alguna manera la Constitución impide esto porque prohíbe la reelección presidencial, pero prohíbe justamente la reelección presidencial para que el presidente en funciones no sea candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, el marco que hay en el Congreso para elegir al sucesor de Gerí es bastante estrecho, ¿no? Ahora, doctor Quiroga, bien importante porque en la mañana y ayer, bueno, en cuanto se empezó a ventilar que iban a guillotinar a Gerí, se empezó a ventilar nombres. Quiabra, por ejemplo, pero Quiabra es candidato presidencial.
Cueto es candidato a senador, Gladys Echaíz, candidata a senadora, el propio general Williams, candidato presidencial. Entonces, usted está diciendo hoy como constitucionalista que ellos no pueden asumir la presidencia porque son candidatos. Bueno, respecto al general Quiabra, yo no podría opinar porque tengo una relación de parentesco con él, entonces me eximiría por razones de decoro de cualquier opinión, pero en general no puede renunciar tampoco un candidato porque ya se cerró el plazo según la ley electoral. Me parece que en general, hablando de manera abstracta, quien está de candidato a la presidencia del Senado no puede ser presidente porque no podría renunciar a la candidatura y sería candidato a presidente al mismo tiempo, y eso es algo que está prohibido. Cualquier cosa que haga, si infle un globo en la plaza pública, le van a decir que es parte de la propaganda electoral. Correcto. Si va y le da un beso a un niño, es propaganda electoral. Si va e inaugura una escuela, lo mismo. Entonces, no va a poder desligarse de la candidatura con la presidencia. O es presidente o eres candidato. No tiene mucho sentido hacer las dos cosas al mismo tiempo, en general. Doctor Quiroga, una consulta. Los hechos ya están consumados, obviamente. El señor ya fue censurado. Pero, ¿qué dirá, si le hago una pregunta teórica también, el análisis constitucional de hoy día? ¿Esto ha sido un buen procedimiento o es anticonstitucional lo que ha pasado hoy día? Repito, que los hechos están consumados. Es una pregunta capital. De hecho, en la interna de la asociación hemos estado conversando y de alguna manera hay consenso de que es irregular lo que ha ocurrido. Es parecido a la cierre del Congreso de Vizcarra. No creo que se le pueda llamar un golpe de Estado, porque me parece palabras mayores. Un golpe de Estado es tomar el poder de manera ilícita por la fuerza. Me parece que las expresiones de la mañana en ese sentido han sido altisonantes, un poco fuera de contexto, pero sí es un tema irregular, como fue la disolución de Vizcarra, ¿no? Entonces, nos estamos acostumbrando a desdibujar la Constitución, a desinstitucionalizar el país, sobre todo a menospreciar la presidencia de la República. Entonces, hoy ya se trasiega, se va, se viene. De hecho, Gerí no tendría que haber sido elegido presidente porque no tenía ni la prosapia ni el currículum, y más bien tenía un sótano complicado, como lo hemos conversado con Milagro la vez pasada. Entonces, pero claro, ahí está el resultado. Y hoy día han ido por la vía corta de la censura, aunque han tenido una votación importante. 77 votos son solamente 10 votos menos que el 87 que requiere la vacancia presidencial. Pero se tendría que poner de legitimidad en la censura, porque hay una votación importante en el Congreso. Pero eso pasa porque no hay partidos políticos, ¿no? Correcto. Tenemos que ir cerrando este enlace, doctor Quiroga. Yo le agradezco tanto, pero la del estribo. ¿Usted considera que se tendría que poner algún tipo de candado a la institución presidencial? Porque mañana más tarde, o sea, digamos, con censura y con un poder parlamentario, no va a haber presidente que aguante. No sé si me dejo entender. Sin duda alguna, eso faltó responderle a Marco, ¿no? Yo creo que después de esto se va a imponer una reforma de la Constitución para decir, primero, cuando hay la sucesión presidencial, el presidente del Congreso vaca como congresista y ya no es presidente del Congreso, porque no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Porque además, ustedes comprenderán que si yo soy presidente del Congreso y asumo como presidente de la República y convoco elecciones, nunca más voy a regresar al Congreso. ¿Para qué me mantengo como congresista, como presidente del Congreso? Correcto. ¿No? Fue una ley que se dio en la época de Paniagua para efectos salariales, y ha quedado ahí. Hoy día han puesto la ley por encima de la Constitución, y yo creo que sí se impone la modificación de la regulación de la sucesión presidencial y tener un poco más de cuidado acerca de a quién corresponde esa sucesión presidencial. Correcto. Ha quedado muy claro, doctor Quiroga. Bueno, estas son las cosas que aparecen en el devenir de nuestro complicado país. Muchas gracias por su comunicación. Al contrario, ahora tenemos que ir. Felicitaciones a los dos. A Milagro por las entrevistas y a Marco por Panorama. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Democracia y lucha contra el crimen organizado. Hemos tenido al presidente Bernardo Arévalo esta mañana y hemos estado en la mesa del principal con el expresidente Carlos Alvarado, comentando qué es lo que deben hacer nuestros países para enfrentar esta situación. Bueno, y miren, me voy con la noticia que me acaba usted de dar, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta censura al señor José Gerí, congresista José Gerí? Ya no puede ejercer la presidencia de la República. ¿Cree usted que era algo necesario o quizás una situación así genera más inestabilidad en el país?
Mire, hay dos o tres cosas. En primer lugar, el tema del punto de vista de procedimiento y procesos, es que si es que procedía una censura o una vacancia. Ajá. No soy constitucionalista, pero he escuchado opiniones en los dos sentidos y creo que lo mejor hubiera sido, para evitar cualquier duda, proceder con una vacancia. En segundo lugar, lo que queda claro es que el gobierno, luego de la actitud y de los actos que ha cometido el presidente, era insostenible. Pero seamos claros, esto no es el presidente, es el Congreso, la mayoría congresal, la coalición de partidos en el Congreso, que ya nos ha puesto dos presidentes que han terminado en una situación, uno con vacancia y otro con censura. O sea que el tema no es tanto el presidente, sino es un Congreso irresponsable, con personajes que realmente no están a la altura de las circunstancias. Y la reflexión central que hace eso, sobre todo que faltan unas pocas semanas para las elecciones generales de este año, es que los ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad de no volver a elegir a candidatos de los partidos que son responsables del desorden total que hemos vivido durante los últimos años y de estos presidentes que en algunos casos se han comportado de manera totalmente indebida. ¿A qué partido se refiere, señor Sagasti? Me refiero a la mayoría de partidos en el Congreso. Prefiero no específicamente podría nombrarlos. No. Mire, son tantos que ni recuerdo en este momento. Estoy a punto de entrar a un almuerzo oficial con el presidente Arévalo y otras personas. Así que ya creo que todos ustedes conocen cuáles son los partidos que tienen la mayoría en este momento, que abarcan de partidos de supuestamente izquierda hasta partidos de derecha, pasando por partidos que básicamente son abanderados de la corrupción y de la delincuencia. Tenemos un partido que, de acuerdo a la información que ustedes han transmitido, tiene 38 candidatos al Congreso que han tenido sentencias firmes. Entonces, seamos claros, no elijamos... ¿Cuál partido se refiere? Mire, usted, no recuerdo ya los nombres, ustedes... Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso... Mire, por favor, yo no quiero individualizar a ningún partido porque creo que todos son igualmente responsables del desorden que vivimos. Vamos a tener 8 presidentes en un lapso de 10 años. ¿Qué reflexión debemos en este momento tener los peruanos frente a este escenario, ahora que estamos a puertas de un nuevo proceso electoral? 8 presidentes en 10 años, señor Sagasti. Bueno, eso es precisamente por lo que ha estado haciendo el Congreso. Empecemos a reflexionar por eso. Cada uno de nosotros, cada ciudadano tiene el poder de cambiar esta situación, no eligiendo a representantes de los partidos que han causado todo eso. Y en segundo lugar, otra reflexión. Mire, a mí me tocó gobernar en el gobierno de transición y emergencia en un momento sumamente complejo, sumamente difícil. Y tratamos en la medida de lo posible de gobernar con toda la ciudadanía y hacer lo que tendríamos que hacer. O sea que yo creo que el tema central es elegir candidatos con las calificaciones y el compromiso en el país, en primer lugar a la presidencia, pero sobre todo elegir a congresistas que no estén manchados, que no estén en este momento en una situación como la que nos están poniendo los congresistas en la actualidad. Hay bancadas... Yo te pido disculpas, perdón. Una última, muy concreto. Hay bancadas como Fuerza Popular y otros que hoy día no han respaldado la moción de censura a José Gerí. ¿Usted cree que esto se va a reflejar luego de manera negativa para ellos en las elecciones, en el voto popular, que el voto va a castigar? Yo creo que eso no tengo la menor idea. Eso pregúnteselo usted a los estrategas de estos partidos que están dando las sugerencias ya a la presidente o presidentes de los partidos que han tomado esta posición. Yo nunca me pongo a especular cómo piensan otros dirigentes políticos. Yo actúo en base a hechos
en base a situaciones concretas. Y en este momento lo que tenemos es una elección de un nuevo presidente por un periodo temporal hasta las elecciones, y yo creo que la responsabilidad más importante de la ciudadanía es votar de manera correcta, acertada, y castigar a quienes han sido responsables desde el Congreso por todo el desorden que estamos viviendo en la actualidad. Le pido disculpas, pero ya me están llamando para el almuerzo. Hasta luego. Gracias por estos minutos con nosotros aquí en RPP. Francisco Sagasti, expresidente de la República, uno de los 7 que hemos tenido en los últimos 10 años, y sí, van a sumar 8 precisamente a partir de mañana, miércoles 18 de febrero. Crisis política. Censura a José Gerí.